Eh, una pregunta que se me hace es con esta cuestión que ha ocurrido con el monotributo, que es un tema que viene de lejos. Es decir, desgraciadamente las medidas tomadas en diciembre del 19 con la ley de emergencia, ustedes recuerdan, quebró el mecanismo de corrección, tanto de las escalas de monotributo como de los pagos jubilatorios. Una de las razones por si había adoptado esta regla, que llama, es extraordinaria la tensión que produce, es que justamente nadie creyó que se iban a animar a tocar los ajustes que iban por costo de vida y por salario a la jubilación, y por eso el monotributo tomó esa regla de ajuste que se aplicaba automáticamente. Este cambio que hizo la administración de los Fernández, que yo creo que fue muy nocivo para las jubilaciones y que alteró las reglas, estuvo acompañado, como en otras actividades, de una manifiesta incompetencia, porque en realidad podían haber buscado resolver este problema. En el segundo semestre del año pasado se sabía que existía este problema, pero demoraron enormemente y ahí toman la decisión de recuperar los ajustes que hubieran ocurrido de haber procedido con normalidad. Pero es lógico que aparece acá la figura si se pueden cobrar impuestos retroactivos. En realidad, eso también estuvo en el impuesto a la inversión, en distintas decisiones que ha tomado el gobierno de cargar con impuestos ya actividades ya grabadas e ir para atrás. La retroactividad es una de las cuestiones que jamás deben aceptarse en materia penal y en materia impositiva, porque en ese caso somos todos muy vulnerables. Ahora, no quiero meterme en esa cuestión que va a ser discutida seguramente por los constitucionalistas y va a ser motivo de mucha polémica y no quisiera entrar. A mí me pareció mal la decisión y creo que es muy vulnerable a demandas judiciales, pero quiero reparar en el origen del problema, haber intentado y logrado castigar a los jubilados con esquemas de ajuste insuficientes, o sea, ajustes que van muy por debajo de la tasa de inflación, y las consecuencias de no contemplar los efectos que ocurren en otras regulaciones cuando uno cambia estas normas de corrección inflacionaria. Y ahí vamos a dos problemas muy graves. La inflación, que es la que genera todos estos problemas, los mecanismos de ajuste y la torpeza para gobernar. Ese va a ser mi énfasis. Mi sospecha es que esta retroactividad tiene riesgos de legalidad y yo diría, me parece que es un camino equivocado, pero yo dejaría ese debate más constitucionalista, porque es un tema muy peculiar este. Es verdad que ya las obligaciones habían sido satisfechas y, y en teoría en esa circunstancia uno no debería volver a pagar con retroactividad. Eso también, vamos a ser francos, sucede en muchos municipios y cuando agregan cuotas adicionales a los impuestos sobre la misma base, violando la ley impositiva, porque sobre el presupuesto anual le vuelven a cobrar. Pero bueno, ese es un aspecto más legal y de legitimidad que no quiero que oscurezca el otro, el que yo quería enfatizar. Los problemas de la inflación, de la incompetencia de gestión, de haber embromado a los jubilados y de haber generado esta inestabilidad que a mucha gente le ha causado un profundo disgusto, no solo por la deuda, sino por la voracidad. Acuérdese cuando vota, la voracidad fiscal de esta gente en el fondo es una restricción a la libertad. Y ahí quiero cerrar con esta expresión. Usted vio que a los impuestos se le usa, es un nombre violento, impuesto, no dice voluntario. Cuando no hay impuesto es gravamen.
Gravamen es una sobrecarga. Cuando no es gravamen, es tributo. Tributo era lo que se le imponía a los pueblos a los que se los había degradado a servidumbre. Es malo en general subir los impuestos. Acuérdese, impuesto, gravamen, tributo. La expresión es mala. Esta gente tiene una voracidad tributaria inenarrable. Es culpa de nuestra ciudadanía que gente de estas características ejerza el poder. Así que reflexione en ocasión de su voto para no sufrir estas tropelías.